bendiga. Aquí estamos nuevamente por esta plataforma para transmitir para ustedes un hermoso momento de adoración a nuestro Dios y un tiempo de enseñanza para edificación de nuestras vidas. Esperamos que ahí donde tú estás, sientas que el Señor está contigo. La palabra del Señor dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero me gusta más esta parte que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa en la situación o en el momento en que te encuentres, en la circunstancia en que te encuentres en este momento, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Si te faltan fuerzas, Él dice, yo te esfuerzo, yo te doy fuerzas. Si te falta alimento, ya sea físico o espiritual, Él dice, yo te sustentaré. Si sientes que nadie acude a ti cuando estás en el momento de ayuda, alza tus ojos al cielo y Él te dice en este momento, yo te ayudaré. Porque Él está con nosotros siempre para ayudarnos, para guardarnos en todo momento, en toda adversidad. Cuando pensamos que ya no vamos a poder, a veces sentimos que ni siquiera vamos a poder levantarnos. El Señor dice que Él está allí contigo. Y canta con nosotros si te sabes estas alabanzas, y si no, escúchalas. Él me levantará. Sí, Señor. Él está allí para levantarte. Él está allí en este momento para fortalecerte, para ayudarte. Tú no estás solo. El Señor está contigo. El Espíritu Santo de Dios está contigo ahí donde tú estás. Aunque no lo puedes ver, pero si le das lugar, lo puedes sentir en tu corazón. Te adoramos, Señor. Él me levantará.
Señor me los bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a esta clase de discipulado que tenemos cada martes. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a aquellos que nos están sintonizando a través de esta plataforma pues una vez más estamos aquí para continuar estas clases de discipulado, amén, que han sido una bendición para mi vida y espero que hayan sido una bendición también para su vida, amén. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que tome control de esta clase y sea Él quitando todo nerviosismo y todo temor, amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí, reconociendo, Señor, que tú eres el que tienes control de todas las cosas, Señor. Reconociendo, Señor, que si tú no haces las cosas posibles, estas nunca pasan, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos ser, Señor, esos vasos, Señor, que puedes usar, esos vasos de barro. Y que, Señor, estamos dispuestos, Señor, estamos dispuestos, Señor, a estar aquí, Señor, para servirte, Señor, para poder, Señor, seguir, Señor, estas clases de discipulado, para poder, Señor, bendecir a la iglesia a través de ti, Señor, de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre, Padre Santo, en tu pueblo, Señor, allá donde están en sus casas, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que me das, Señor, de servir a tu pueblo, Señor, de esta manera. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pues una vez más, hermanos, les doy la bienvenida y los saludo desde Centro Cristiano Sinaí, Moreno Valley. Saludos a las iglesias incorporadas, iglesias Centro Cristiano Sinaí Ruby Duke, Centro Cristiano Sinaí de Redland y también a Sinaí Worship Center de nuestro hermano Stevens. Amén. Sean todos bienvenidos y esperemos que hasta hoy, como dice la palabra, el Señor o Jehová los haya ayudado. Amén. Bueno, en las últimas clases o en las dos últimas clases de discipulado, para entrar en materia, hemos estado hablando acerca de la iglesia. Amén. Y dos cosas que decíamos de la iglesia, o los últimos dos temas que hablábamos, era ¿qué es la iglesia y por qué es necesaria la iglesia? Amén. Decíamos que la iglesia era el pueblo adquirido por Dios, o el pueblo aquel que el Señor compró con su sangre y le plació a Él, por decir así, tenerlos reunidos. Dice la palabra que de dos pueblos hizo solo uno, decíamos. Y a ese le llamó iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la iglesia. Pero también decíamos que la iglesia es necesaria porque aquellos al cuales el Señor compró con su sangre, es necesario que esos crezcan, que se desarrollen. Amén. Así como el bebé se desarrolla desde que nace hasta llegar adulto, así es necesario que aquel que nace de nuevo en Cristo tenga un lugar donde se pueda alimentar y pueda crecer espiritualmente. Amén. Entonces la iglesia es necesaria porque es un instrumento de Cristo el cual Él usa para alimentar a los que Él ha redimido. Amén. Pero la clase de hoy es también un tanto importante o es un tanto, vamos a decir así, características de las otras, tiene las mismas características. Cuando nos convertimos al Señor, cuando venimos a Él, o aún aquellos que tenemos muchos años en la iglesia, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia donde yo debo asistir? ¿Cuál es la iglesia perfecta o ideal, la cual puede llenar todas mis necesidades espirituales? Amén. Para no confundirlos, hermanos, sabemos que cada uno de nosotros tiene por decir así, la obligación de orar antes de asistir a una iglesia. Cuando ya hemos tenido tiempo en el Evangelio, ya sea que nos cambiemos de ciudad o que deseemos cambiar de iglesia, nuestra parte es orarle al Señor para que Él nos indique o nos guíe a cuál es la iglesia donde debemos asistir. Amén. Pero aún así,
A veces llegan preguntas a nuestra mente y precisamente el tema de hoy es esto. El tema de hoy es ¿qué hace fuerte a una iglesia? O cuáles son los componentes de una iglesia con poder. O si queremos decir cuáles son las características de una iglesia ideal. En estos tiempos, para hallar exactamente una iglesia ideal, tal vez podríamos decir que hay que orarle mucho al Señor, ayunar y pedir que Él nos guíe. No sé si habrá una iglesia ideal. La iglesia ideal será aquella que cuando Jesucristo venga y sea levantada, esa será la iglesia ideal, la iglesia perfecta, sin manchas, sin arrugas, ¿verdad? Porque en la tierra siempre vamos a tener esas luchas, esas pruebas. Siempre habrá alguien que falle, alguien al cual pongamos la mirada y veamos que tal vez no es lo que nosotros pensábamos, pero en sí, esa es la lucha que tenemos en este mundo, amén. Ahora, si alguno de ustedes ha seguido estas clases, se ha dado cuenta que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un pueblo redimido. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un pueblo que es necesario que tenga esa unidad, que es necesario que tenga esa comunión con el resto de sus hermanos. Esa es la parte individual que nos toca, unirnos al cuerpo de Cristo, amén. Ahora, ¿qué debo buscar en una iglesia? ¿Cuáles son las características que debo de hallar en una iglesia en la cual yo me quiero congregar? Amén. Hay 4 cosas que según este estudio se deben de buscar y hacen fuerte a una iglesia o la convierten en una iglesia ideal. Una de ellas es que se predique el evangelio. La segunda, que sea una iglesia afectuosa y acogedora, una iglesia amorosa. La tercera, que sea una iglesia que sus miembros estén llenos del Espíritu Santo. Y otra más es que sea una iglesia que insista en el ministerio. Amén. Ahora, volviendo al primer punto, ¿por qué es necesario que se predique el evangelio en una iglesia? ¿Por qué decimos que una de las características de una iglesia ideal debe de ser que se predique el evangelio? Amén. Primeramente es porque es un mandato divino. Amén. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora nos preguntaríamos, ¿qué es el evangelio? El evangelio significa buenas o gratas nuevas, o si queremos decir buenas noticias o noticias gratas. Todo lo digno de este título tiene que provenir de Dios. El único que tiene noticias buenas para nuestra vida, el único que tiene noticias gratas para nuestra vida es nuestro Dios. Amén. Y no siempre, hablando de esto, tuvo el mismo carácter el cual lo conocemos hoy. Para nosotros hoy las buenas nuevas es Jesucristo. Pero a través del Antiguo Testamento o a través de la palabra, vemos que hubo otras gratas nuevas para gente de Dios. Que hubo buenas noticias para gente de Dios. Por ejemplo, en Génesis, miramos que cuando Adán y Eva fallaron, para ellos, después de su caída, vinieron las buenas noticias. El Señor nuestro Dios le prometió y les dijo que de la simiente de la mujer saldría un Salvador del mundo. Y que ese heriría a la serpiente en la cabeza. Es indudable que estos creyeron, o que Eva creyó acerca de esa promesa, porque en Génesis capítulo 4 verso 1 dice, cuando ella dio a luz a su hijo Caín, dice, por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Aunque Eva en ese momento no comprendía, sabía que había una promesa. Ella pensó que la había adquirido a través de su primer hijo, pero ella había recibido buenas noticias. Un Salvador vendría al mundo. La grata noticia para Noé. Nuestro Dios le dijo: destruiré toda carne en este mundo, pero tú y tu familia se salvarán. Esa fue la grata noticia para ellos. El evangelio
o la grata noticia para Noé fue esta. Noé creyó y fue preservado, él y su familia. Si vemos a Abraham le fue prometido: sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y de tu simiente y de tus lomos saldrá uno que bendecirá al mundo. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esas eran las gratas nuevas para Abraham. Entonces, hoy y siempre, el Evangelio ha sido y será el mensaje de la gracia salvadora de Cristo. El mensaje en el cual el Señor salva y el mensaje en el cual Él trae salvación, diríamos así, para su pueblo en una forma gratuita, en la que todos podemos acercarnos a ella. La iglesia debe predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la iglesia ideal. La iglesia que predique el Evangelio de Cristo. La iglesia también debe de predicar la Biblia como inspirada por Dios. Si la iglesia enseña algo, o si una iglesia enseña algo que no está en el Evangelio, entonces esta iglesia no es de Cristo. Y podríamos decir, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo pueden llegar doctrinas erróneas a la iglesia? En el libro de Gálatas o la epístola a Gálatas vemos que Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 1 dice, el verso 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? ¿Qué quería decir diciendo que había un evangelio diferente? No que haya otro, dice en el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay unos que te están metiendo cosas en la cabeza y quieren desviar el evangelio, lo quieren contaminar, les dice. En el verso 8 dice: mas si aún nosotros, hablando de él y los apóstoles, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. La verdad fundamental que se esconde en esta epístola de los Gálatas es que el evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo predicaba, era un evangelio de gracia. Era un evangelio el cual daba la salvación por gracia, era un regalo de Dios, era lo que él predicaba, Pablo. Pero había otros hombres que estaban llegando a la iglesia y que traían otras ideas. Otros hombres que les estaban diciendo a la iglesia que para ser salvos era necesario circuncidarse y era necesario seguir la ley. Pablo le dice a los Gálatas: el evangelio o la salvación es por gracia. Lo único que uno como creyente puede aceptar o puede hacer es aceptar con gratitud lo que Cristo ha hecho por uno mismo. Es lo único que el creyente puede hacer. Lo que Pablo había predicado en Gálatas había sido un evangelio de la gracia de Dios. Después de él habían llegado otros y querían entrar por la ventana, como algunos dicen, promulgando o proclamando que la salvación no era por gracia. Habían traído otro evangelio. Habían traído, según ellos, otras buenas noticias. El apóstol aclara enfáticamente: hay un solo evangelio. Solamente hay una buena noticia. Y cuando este evangelio es cambiado, nuestra fe se contamina. Nuestra fe se contamina con otras ideas que no son de Dios. El cambiar el evangelio
es la peor tragedia que le puede ocurrir a una iglesia, mi hermano. El querer predicar que la salvación llega de otra forma que no sea a través de la sangre de Jesucristo es contaminar nuestra fe. El veredicto apostólico para esto dice que es maldición. Un evangelio falso trae maldición al pueblo. Un evangelio falso destruye una iglesia. Entonces, entendemos que la iglesia ideal, o una de las características de la iglesia ideal, es que predica un evangelio claro y puro, un evangelio transparente, dándonos la buena noticia de que el Salvador, el Mesías, el que esperaron el pueblo de Dios, los judíos, ha llegado al mundo. Llegó al mundo, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y a través de esto, si creemos y lo aceptamos, somos salvos. No tenemos que hacer nada al respecto, solamente aceptar ese sacrificio. Esto es lo que la iglesia debe de predicar. Estas son las buenas nuevas. Ya no pelees más por salvar tu alma. La buena nueva es que alguien ya venció. Las buenas nuevas es que alguien ya dio su vida por ti. Alguien ya pagó tus saldos, tus cuentas, tus deudas por ti. Esa es una buena nueva. Y esa es la buena nueva que la iglesia ideal debe de predicar. Amén. Hay otro punto más que una iglesia ideal debe de tener. Una iglesia ideal, en segundo lugar, debe de ser una iglesia acogedora y amistosa. Yo creo que en una iglesia no hay lugar para caras largas ni frentes fruncidas. En el pueblo de Dios debe de haber sonrisa siempre. Ninguna iglesia puede estar bien si no está controlada, motivada y dirigida por el amor. Si dice la palabra que el Señor derramó su amor en nuestros corazones, ¿por qué será que la iglesia no debe dar otra cosa que no sea amor? Para esto, para el amor, para que una iglesia dé amor, para que una iglesia sea amistosa, no hay alternativas. No puedes sacarle la vuelta al amor. El amor es el único camino que una iglesia puede usar para llegar a Dios. El amor es el único camino que una iglesia puede llegar para llegar a sus semejantes. Una iglesia puede tener muy buena doctrina, enseñanzas tremendas y buenos maestros. Puede tener un gran edificio, un hermoso templo soñado que nadie más lo tiene. Puede estar lleno con mucha gente. Multitudes pueden caminar a ella y llegar por sus puertas. También puede tener un plan de trabajo dinámico, un plan de trabajo en el cual envuelva a sus miembros en diferentes ministerios. Pero si no tiene amor, mi hermano, todo sale sobrando. Porque el amor es la fuerza, es el poder, es el que mueve la iglesia. Un ejemplo bíblico de esto es lo que encontramos en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios les importaban mucho los dones espirituales. A la iglesia de Corintios, las manifestaciones espirituales y carismáticas eran lo principal para ellos en sus cultos. Tanto así era que se habían olvidado del amor. Tanto así era que la iglesia de Corintios se había olvidado y cada uno buscaba su propia satisfacción. Cada uno quería sobresalir con su ministerio. Cada uno quería ser más que el otro. Se habían olvidado del amor. Cada uno de ellos quería ser mayor. Porque yo soy líder de esto, soy más que tú. Era una iglesia dinámica. Era una iglesia que estaba llena de ministerios. Pero el amor se había quedado afuera. Su ambición los había hecho que descuidaran lo más importante, que era el amor. Por esta razón, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 13, un capítulo entero totalmente dedicado para hablar sobre el amor.
Y sabe, es curioso, Pablo colocó ese capítulo acerca del amor en medio de 2 capítulos que hablan de dones espirituales. Para hablar con la iglesia de Corintios sobre el amor, primero le habló en el capítulo 12 de los dones espirituales, y en el capítulo 14 habló acerca del hablar en lenguas. Pero al final del capítulo 12 dice, después de haber discutido todos estos temas, dice, he aquí, yo os muestro un camino más excelente. Y de ahí empieza a hablarnos del amor. Esa es la característica de una iglesia ideal. El amor es lo que debe de abundar unos con otros. El amor va a evitar contiendas. El amor va a evitar envidias. El amor va a evitar intimidad. ¿Cuántas cosas? Dejemos que el amor obre en nuestra iglesia. Amén. Una iglesia ideal es aquella que es movida por el amor. Solo hay un camino para llegar a Cristo, para Dios, y es a través del amor que Jesucristo derramó por nosotros. Ahora, hay otro punto importante para una iglesia. Para tener una iglesia poderosa es necesario, y escuche la palabra, hermano, usted que está allá en su casa, es necesario que sus miembros sean llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que controla la vida del creyente. El Espíritu Santo es el que controla la iglesia. El Espíritu Santo es el que ahora está en el mundo convenciendo al pecador. ¿Por qué no habremos de darle libertad al Espíritu Santo en nuestros cultos? El Espíritu Santo es el que reparte los dones en la iglesia. Cuando a una iglesia o en una iglesia se le da libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar dones y su iglesia crecerá. Cada don que es dado al creyente, ya lo hemos dicho antes, no es para uso personal, ni para que el creyente pueda pensar o creer que es más espiritual que otro. Entendemos que cada don que es dado al creyente es para la edificación de la misma iglesia. Si a uno le dieron el don de ciencia, sabiduría, es para edificar a la iglesia a través de enseñanzas. Para eso es que la iglesia debe de darle libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reparte los dones en la iglesia conforme su voluntad. Primera de Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando la iglesia le da libertad al Espíritu Santo, es una iglesia llena de dones. Es una iglesia que se edifica, que el Espíritu Santo la edifica a través de los dones que reparte. Él es el que entrega los dones, Él es el que los reparte según su propio criterio y según la necesidad de cada iglesia. Así es como actúa el Espíritu Santo. Pero es necesario que esta iglesia le dé libertad a Él. Aquí no hablamos de que el hombre sea el que manipule la iglesia. Aquí hablamos que esta iglesia, o hablamos de que el hombre debe dejar al Espíritu Santo que sea Él el que lleve la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el que debe decidir. El Espíritu Santo es el que debe distribuir dones. El Espíritu Santo es el que convence al pecador. Amén. Pero la iglesia debe darle libertad al Espíritu Santo. No debemos de poner trabas, no debemos de contristar al Espíritu Santo. Otro punto es que la iglesia debe adorar, como dice su palabra, a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice esto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchas veces
creo que nos complicamos la vida con este versículo. Jesús hablando con la samaritana, le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios le dijo esto a la samaritana porque ella decía, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿Dónde se debe de adorar a nuestro Dios? Unos dicen que aquí, otros dicen que allá en Jerusalén. Pero ¿dónde es que realmente debemos de adorarlo? El Señor le dice, Dios es espíritu. Puede decir, Él no está sujeto a un lugar. O puede decir, siendo espíritu, Él está en todos lados. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando lo adores, es necesario que lo adores en espíritu y en verdad. Con estas palabras, Jesús define la verdadera o el verdadero culto a Dios. En espíritu. Una iglesia debe de adorar a Dios en espíritu. La iglesia ideal debe de adorar al Señor nuestro Dios en espíritu y en verdad. Cuando nos damos cuenta de esto, como que a veces un rayo de luz llega a nosotros. Ahora, si Dios es espíritu, lo que le ofrezcamos nosotros tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que nos da. Adorar al Señor en espíritu y en verdad no es pegar gritos, no es brincar y saltar y simular que estamos en un trance espiritual. Adorar al Señor en espíritu es adorarlo con los dones que Él nos ha dado. Es adorarlos con amor, con fidelidad, con obediencia, con gratitud, con dedicación. Esa es la forma en que una iglesia ideal adora a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia debe de entender, o la iglesia ideal, o la iglesia que quiere ser poderosa en el Espíritu Santo, debe de entender que debemos de adorar a Dios a través de esos dones que nos ha dado, administrándolos bien. Administrando cada don que el Señor ha dado en tu vida. Y cuando lo hagas, entenderás, como la iglesia de Corintios, que no es una competencia lo que estamos haciendo. Que el don que el Señor te lo dio para que edifiques a tu hermano. Te lo dio para que edifiques a la iglesia. Para que el nuevo convertido crezca y para que el ya no es nuevo convertido madure. Para eso es que el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia. Gloria a Dios. Finalmente, vamos a llegar al último punto de la clase de hoy. Es una iglesia ideal o poderosa. Es la iglesia que debe de insistir en el ministerio. Gloria a Dios. Una iglesia, mi hermano, debe de tener claro, o debe de estar segura, o debe de tener una idea clara de cuál es su misión en el mundo. Cada una de las iglesias que nuestro Señor ha plantado en el mundo debe de tener una idea clara de por qué está en este mundo. Y más que todo, de por qué estoy en esta ciudad. ¿Por qué al Señor le plació que la iglesia Centro Cristiano Sinaí estuviera en Moreno Valley? Nosotros tenemos que tener una visión clara de por qué estamos aquí. De por qué el Señor un día levantó a un hombre de Dios para plantar una iglesia aquí. La iglesia no debe de perder su visión. La iglesia debe de insistir en el ministerio que el Señor le ha dado. Antes que Jesús regresara al cielo, la iglesia recibió el mandato de dar testimonio de Él. Una iglesia que desea hacer la voluntad de Dios tendrá carga por los perdidos. Tendrá carga por aquellos necesitados. Tendrá una visión y siempre estará ministrando a aquel que no conoce de Cristo. Cuando la iglesia sabe o tiene claro por qué está en este mundo, es una iglesia poderosa. Es una iglesia ideal. Una iglesia en la cual
pueden llegar gente de afuera y pueden sentirse como en casa, diríamos así, válgame la palabra. Se sienten como que llegan a un lugar donde ya conocíamos, un lugar que nunca dejé o nunca, siempre estuve aquí. O al menos es lo que yo y mi familia sentimos cuando llegamos aquí a Centro Cristiano Sinaí. Debemos entender que la iglesia es el instrumento de Dios para la salvación del mundo. Una iglesia no debe de perder esa perspectiva. Nunca alejarse del ministerio que el Señor le ha dado. La iglesia está plantada en cierto lugar, o tu iglesia está plantada en esa ciudad para que rescates al perdido. El Señor te dio una misión ahí. Cuando hagas la misión que el Señor te dio, esa iglesia crecerá. Esa iglesia crecerá y no solo crecerá en una forma corporativa o en números. Será una iglesia que va a crecer, o que sus miembros crecerán espiritualmente. Serán miembros firmes en el Señor, aquellos que verdaderamente estén parados en la roca. Que nada los tumbe, que nada los haga vibrar o tambalear o dudar. Serán hombres fortalecidos en su vida espiritual. Entonces, hermanos, para terminar la clase de hoy, entendemos que una iglesia ideal, o si estás buscando una iglesia ideal en tu vida, tu oyente que me oyes, tienes que buscar alguna de estas características. Tienes que buscar una iglesia que verdaderamente predique el Evangelio de Dios, que verdaderamente dé las buenas nuevas de Cristo, que un Salvador ha llegado al mundo, que un Salvador dio tu vida por ti y que murió y resucitó. Amén. También debe de ser una iglesia amable, amorosa, una iglesia acogedora para con los de adentro y para con los de afuera. Porque una iglesia no puede ser fuerte afuera y débil adentro. También entendemos que una iglesia debe de seguir el ministerio. Debe de saber esa iglesia cuál es su papel en la tierra. Esa iglesia debe estar segura porque el Señor la ha plantado en ese lugar. Pero una más, y la última que les voy a decir hoy, y creo que sería la más importante. La iglesia ideal es la iglesia que le da libertad al Espíritu Santo. La iglesia ideal es aquella iglesia que deja que el Espíritu Santo sea el que llene a sus miembros de sabiduría, el que reparta ministerios y dones. Que el hombre deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. Esa es la iglesia ideal. Si le estás buscando, tu parte es orarle al Señor. Tu parte es orarle al Señor y que Él te guíe, que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia que Él desee que tú pertenezcas. Pero mantén esto en mente, hermano, que seas de bendición a esa iglesia. Que si vas a cambiar de iglesia, que si estás en una iglesia ya establecido, que seas de bendición para esa iglesia. Que seas un pilar, que seas de bendición para tus hermanos, que el don que el Espíritu Santo te dio, lo uses para edificar a tus hermanos. Amén. Esta es la clase del día de hoy. Esperemos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, hermanos míos. Y como cada martes, pues vamos a dedicar un tiempo antes de despedirnos para orar unos por otros, por las necesidades que podamos tener, para orar unos por otros, por alguna necesidad urgente que tengas, hermano. El Señor es poderoso. Y como te decía antes, si dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, Él va a actuar. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, como un acto de fe, si quieres levantar tu mano, levántala, indicándole al Señor que tienes una necesidad. Él lo sabe, sabemos que Él lo sabe, pero esto es un acto de fe que vas a hacer.
Un acto de fe que levantas tu mano y le dices, yo creo que tú puedes cambiar las cosas, Señor. Amén. Padre Santo, en estos momentos, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Padre Santo, todavía creemos, Señor, que tú eres ese Dios poderoso, Señor, ese Dios grande y temible, Señor, que sacó a Israel de Egipto, Señor. Todavía creemos, Señor, que tú puedes abrir mares, Señor. Todavía creemos, Señor, que tú puedes, Señor, levantar el muerto, Señor, darle vista a ciegos. Todavía creemos que levantas al paralítico, Señor, y que sanas al leproso. Padre, tanto por esa razón, Señor, venimos a ti, Señor. Venimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puedes ayudarnos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos das esa confianza de llegar a ti. Y por cada petición, Señor, que mis hermanos están exponiendo en estos momentos, Señor, te pido, Señor, que tú seas actuando, Señor, que tú seas, Señor, trabajando en sus vidas, en sus corazones, en sus cuerpos, Señor, que tú seas sanando, Señor, que tú seas, Señor, confortando, Padre, que tú seas aquel, Señor, que les dé la seguridad de que el día de mañana será mejor. Gracias te doy, Señor, por este día, Señor, por el privilegio que me diste, Señor, de estar el día de hoy con mis hermanos, Señor. Bendice nuestro día, Señor, bendice el resto de nuestra semana, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.